Dando una serie de temas, pero tenemos un lema. ¿Alguien lo recuerda, hermanos? Lo voy a invitar a cenar al que me diga el lema de este mes. Ahora sí. Y eran tacos de Don Lencho. Ordena tu casa, ese lema mensual que tenemos, y nuestros hermanos han estado predicando una serie de temas. Y a un servidor, hermanos, en esta tarde me toca hablar con ustedes en esta charla acerca de el orden dentro de la iglesia. Quisiera que en este tema platicar 3 puntos importantes, hermanos. Considero yo que pudiese haber a lo mejor algunos otros, pero quisiera solamente basarme en 3 puntos que considero de suma importancia para que nosotros logremos ser una iglesia ordenada. De antemano ya entendimos que el Dios al que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros servimos, el Dios del cual predicamos es un Dios de, hermanos, de orden, ¿verdad? Y no necesitamos muchos pasajes bíblicos para entender esto, porque tan solo con que abra su Biblia en el Génesis capítulo 1, entendemos que Dios es un Dios de orden y no le gusta el desorden. Muchas veces en nuestra vida personal, hermanos, como bien en algunas otras predicaciones nos decían, ¿verdad? Muchos somos desordenados, ¿verdad? Y créame que esta es una de las cosas más difíciles cuando uno llega al evangelio. A veces no es tanto que la persona no quiera aceptar a Cristo o no quiera bautizarse, sino que realmente cuando uno llega al evangelio comprende que Dios, hermanos, es un Dios de orden y por tanto debemos o tenemos la necesidad de ordenar nuestra vida. Nos dimos cuenta que Dios no habita en el desorden, hermanos. Dios es un Dios, hermanos, muy especial. Es el Dios en el que nosotros tenemos y que muchas veces, hermanos, nosotros no queremos aceptar por esa razón. Somos desordenados, hermanos, incluso pudiésemos justificarlo por naturaleza, ¿verdad? Tendemos a hacer las cosas al revés. El ser humano tiende a ir hacia el revés, tiende hacia ir en contra de las cosas de Dios. Y cuando llegamos a Cristo, hermanos, entendemos entonces o reflexionamos que debemos hacer de nuestra vida una vida ordenada. Esa vida ordenada, hermanos, solamente se puede lograr en Cristo Jesús, pero también poniendo de nuestra parte. ¿Sí? Dios no es un Dios con una varita mágica, ni mucho menos. Es necesario poner disposición de nuestra parte para que Él ordene nuestro camino, para que Él ordene nuestra vida. Identificar que Dios, hermanos, es un Dios de orden y que requiere que su pueblo entienda que la iglesia, hermanos, no puede ser ordenada si primeramente no cumplimos 3 cosas principales dentro de la congregación. Esos son los 3 puntos de los que yo les quiero hablar en esta tarde y que a lo mejor, hermanos, en algunos de ellos nosotros no estamos llevando a cabo. Sin duda alguna, Cristo viene por su iglesia, dice su palabra. La pregunta es, o a lo mejor podríamos pensar, bueno, pues, ¿cuál es la iglesia por la que Cristo viene? Tan solo en México existen 220 denominaciones o distintas denominaciones, hermanos, en nuestro país, y entre ellos estamos también nosotros. Ciertamente sí somos distintos a otra iglesia, pero también, hermanos, somos una iglesia inclusiva. Quiere decir, hermanos, que también tenemos o hacemos algunas cosas que otras iglesias hacen. Y entonces, hermanos, comprendemos que para que Dios, hermanos, habite entre nosotros, debemos ser una iglesia ordenada. ¿Cómo es una iglesia ordenada? Bueno, resulta que en el pasaje que leímos de Primera de Corintios, Pablo escribe a esta iglesia en una situación un poco difícil, hermanos, porque Pablo ciertamente ya no estaba ahí, hermanos. Envía una carta, de hecho envía 2, hermanos, porque resulta que en la iglesia se estaba haciendo un desorden, hermanos. Y entonces Pablo, como un apóstol de Jesucristo
y también, hermanos, después de haber levantado esta iglesia con mucho esfuerzo, le preocupa el orden dentro de la iglesia de Corinto y envía una carta, hermanos, que sin duda alguna, hermanos, son de las cartas más duras que Pablo ha escrito. Si usted lo nota, la primera y la segunda carta a los Corintios son de las cartas que más tienen capítulos, porque los problemas eran serios, hermanos. Algunos hermanos primeramente decían, pues yo soy de Pedro y yo soy de Pablo, y entonces ya estaban creando división por quién los había evangelizado, y Pablo les dice, no, es que tú no eres ni de Pedro, tú no eres ni de Apolos, tú no eres ni mío, tú eres de Cristo principalmente, a ti te salvó Cristo. Y después se vienen otra serie de problemas en los matrimonios dentro de la iglesia, hasta llegar a un punto donde por los dones se estaba haciendo un desorden. Por los dones que el Espíritu Santo había derramado en la vida de los cristianos en ese lugar, se estaba creando un desorden. Y Pablo empieza a reprenderlos y a decirles, miren, si unos profetizan, pues qué bueno, es para edificación propia, y es para edificación de la iglesia. Si otro anda hablando en lenguas, déjalo que hable en lenguas. Y empieza a denominar varios dones, hermanos, pero antes de eso les dice, miren, como decíamos en la mañana en la escuela, si ustedes tienen dones, si ustedes tienen talentos, si Dios les dio dones especiales en su vida, no es para que se vanaglorien, es para edificación de la iglesia. Pero de nada sirve, dice Pablo, si tú tienes un don y no tienes amor, porque eres como un címbalo, dice Pablo, nada más que hace ruido, pero no generas absolutamente nada. Y los dones, hermanos, porque pudiese haber duda entre nosotros sobre, oiga hermano, sigue existiendo el don de lenguas, oiga hermano, sigue existiendo el don de la profecía. Pues déjeme decirle, hermanos, que profecía en nuestros términos o en nuestra interpretación es proclamar la voluntad y el mensaje de Dios. Eso es profetizar, hermanos. Quizás nosotros nos vamos a lo que leímos en el Antiguo Testamento y hoy en día muchos en otras iglesias utilizan títulos como el profeta. ¿Sí lo he escuchado, hermanos? Y ya cuando nosotros vemos el título en la televisión, pues decimos, este varón pues es enviado de Dios, o este varón es especial. Eso es lo que pasa, hermanos, que a veces nos adjudicamos títulos que realmente ni tenemos conocimiento de qué significan. Profetizar es proclamar la voluntad y el mensaje de Dios. ¿Qué hacía un profeta en el Antiguo Testamento? Alguien que me diga, hermanos, ¿qué hacía un profeta? ¿Mande? ¿Qué es lo primero que decía un profeta antes de decir un mensaje? Así ha dicho, ¿qué, hermanos? Anduve buscando, hermanos, entre varios libros, cosas referentes al orden, y me topé con una definición que me gustó mucho y dice, creo que alguien lo dijo en otra predicación también, orden es mantener todo en su lugar. El orden en la iglesia nos proporciona seguridad, confianza y tranquilidad. Si no tenemos orden en nuestra iglesia, hermanos, entonces no tenemos ninguna de esas tres cosas. Somos una congregación, un grupo de hermanos que se reúne para adorar a Dios y escuchar de su palabra. Pero si no tenemos orden, no puede haber confianza, no puede haber seguridad y tampoco tranquilidad en la vida del cristiano. Y Pablo termina este capítulo diciendo, miren hermanos, procuren profetizar, no impidan al otro hablar en lenguas, pero hagan todo, ¿en qué, hermanos? Decentemente y con orden. Porque los hermanos ya estaban empleitándose entre ellos, porque decían, no, pues es que mi don es más que el tuyo, no, es que el don que yo tengo vale más que el tuyo. No, dice Pablo, déjalo, si él habla y tú profetizas, bueno, háganlo en orden, por favor. Creo
que para mantener el orden en la iglesia debemos ser una iglesia, y este es el punto 1, basada en la Biblia. ¿Cuál es el punto 1, hermanos? Una iglesia basada en la Biblia. Acompáñenme, por favor. Saque su Biblia. ¿Quién trae Biblia, hermanos? ¿Quién trae Biblia? Si no, para ahorita regalarle una. Andamos de buenas. No, es una pregunta de verdad, hermanos. Y le pregunto que quién trae Biblia, porque hoy, hermanos, vamos a estar viendo pasajes muy pequeños, pero que nos van a ayudar a darnos luz a esta predicación, hermanos, y entenderla. Entonces vamos a estar moviéndonos, no usted, la Biblia, ojeando. Para lograr orden en la iglesia debemos ser una iglesia basada en la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por ¿quién, hermanos? Otra vez volvemos a empezar porque no los escuché, a lo mejor no leyeron. Toda la escritura es inspirada por ¿quién? Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Somos una iglesia, hermanos, que no tiene un libro aparte de la Biblia. ¿Ha escuchado usted de la iglesia de los mormones? ¿En quién creen ellos, hermanos? Tienen el libro del Mormón y creen en un profeta, José Smith. ¿John o José? Creen en un profeta que recibió una revelación de Dios aparte, hermanos. Hay iglesias que tienen una Biblia diferente a la de nosotros. Hay denominaciones que creen en un superapóstol, hermanos, que los guía y que solo lo que el apóstol dice, eso es lo que es. No importa si está en la Biblia o no está en la Biblia. Por cierto, hoy en día encarcelado en Estados Unidos. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, somos una iglesia que solamente, escúcheme bien esto porque es importante, solamente estamos basada nuestra fe en la Biblia, hermanos. Creemos absolutamente, indiscutiblemente, que la palabra de Dios es la luz para el ser humano, es la guianza de nuestra vida, hermanos, para llegar al reino. Es el manual, hermanos, que nosotros tenemos para saber cómo conducirnos. Y de antemano, hermanos, la Biblia es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. No es lo que yo diga, ponga atención en esto. Si alguien, hermanos, un día llegase a predicar algo que no está en la Biblia, entonces estamos, hermanos, desviados del camino. No hay algo que podamos predicar que esté fuera de estos libros. Creemos que Dios, hermanos, nos dejó esta palabra. La dejó, hermanos, para nuestra enseñanza. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay muchos hermanos que siguen diciendo en otras iglesias que han recibido una revelación nueva. Vengo a predicarles algo que Dios me dijo, es un ejemplo, ¿eh? Vengo a predicarles algo que Dios me dijo, hermanos. O sea, no se lo dijo a usted, porque usted es un pecador, me lo dijo a mí. Vengo a darles una revelación nueva. Usted no la recibió porque anda en pecado, yo sí la recibí.
cosas, hermanos, que están fuera de sintonía, cosas que están fuera de lo espiritual. Dios dice el escritor a los Hebreos, Dios ya habló a los padres por los profetas, pero ahora marca una pauta en la historia de la humanidad y dice, ahora nos ha hablado a través del Hijo. A través del Hijo nos ha hablado y por él lo constituyó heredero de todo y por él hizo el universo. No hay otra cosa que podamos predicar, hermanos, que no esté en la Biblia. Y vamos a ver qué pasaría si alguien predicara otra cosa. Vuelva ahí a Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo en Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que, hermanos, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjese, Pablo se incluye en esto, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, hermanos. No hay otro evangelio del que nosotros podamos predicar, hermanos. Cuando nosotros presentemos el evangelio, tenemos que presentar a Cristo, hermanos. Tenemos que enseñarle a las personas que el camino es Él, hermanos, nada más. No, cuando usted vaya con una persona nueva, nunca le hable primero de la iglesia. Por favor, hermanos. Porque hoy en día tenemos una generación de cristianos que solo aman la iglesia, pero no aman a Cristo porque se les predicó únicamente de la iglesia y no de Cristo. Es decir, se enamoraron tanto de la iglesia, hermanos, que olvidaron que su amor era para Cristo. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no debemos predicar primeramente de la iglesia? Porque un día la iglesia puede cerrar, hermanos. ¿Nos pasó o no nos pasó? Y entonces el que amaba la iglesia, pues cierra la iglesia y se cierra el amor. Pero el que se enamoró de Cristo, el que conoció el verdadero evangelio, el que vio a Cristo y tuvo un encuentro con Él, se bautizó, se arrepintió de sus pecados, entonces ese se mantuvo en la fe. Nunca presente primero la iglesia, presente a Cristo. Porque es necesario que la gente se enamore de Él, hermanos. Busque una relación con Cristo. Busque un encuentro con Él. Él es su Salvador, hermanos. No nosotros. Y Pablo envía esta carta a una iglesia que ya se estaba desviando del camino porque habían escuchado otras cosas, otros según llamados evangelios, otras teorías, otras doctrinas. Y Pablo les dice, no, hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo que se están desviando? ¿Cómo que tan pronto se están desviando? Es que ustedes no han entendido que si aún yo llegare con otro evangelio, si aún un ángel bajara del cielo, dice Pablo, así, hermanos, literalmente bajara del cielo y les dijera, ¿qué creen, hermanos de Centro? Pues se equivocaron todos estos años, hay otro evangelio, el que debemos creer. Como muchos hermanos que han tenido la oportunidad de presentar la palabra de Dios y presentan ideologías o ideas fuera de sí, hermanos, o de la palabra, y hoy ya no están con nosotros. Yo conocí iglesias, hermanos, que se dividieron por la predicación de una persona. Iglesias que se fueron tras un hombre por lo que él decía. Y entonces, hermanos, ¿dónde dejamos la palabra de Dios? La hacemos a un lado. Tenemos que ser una iglesia basada únicamente en la Biblia.
No, 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 de que el psicólogo tal y que el psiquiatra tal dijo y que aquel hermano dijo. No, hermanos. Si Pablo hubiera querido eso, le hubiera dicho a Timoteo, pues mira, Timoteo, ejercítate con los psicólogos y después vienes a predicar. Cuando Pablo le envía esta carta a Timoteo, no es porque Timoteo, hermanos, ande haciendo otras cosas, sino porque Timoteo estaba claudicando en su fe, hermanos. Timoteo ya estaba desviándose del camino y Pablo le envía una carta y le dice, no, Timoteo, tú tienes que seguir lo que te hemos enseñado. Tú tienes que seguir lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, toda escritura es inspirada, no por mí, por Dios. A un hombre que estaba claudicando en su fe y que estaba a punto de desviarse, hermanos, Pablo le manda no solo una, dos cartas, hermanos. Porque estaba dejando lo que había creído y se estaba desviando del camino. Tenemos que ser una iglesia basada en la Biblia. Número 2, hermanos, tenemos que ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y quiero que vea conmigo Juan 16, por favor. Versículo 13. El Evangelio de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Debemos ser una iglesia que su guianza sea por el Espíritu Santo. Fíjese que hoy en día, hermanos, existen todavía muchos cristianos que tienen como temor de pedir a Dios, hermanos, de su espíritu. Quizás, hermanos, si Dios nos preguntara en este momento, pídeme lo que quieras, hijo, y te lo voy a conceder. Muchos de nosotros pediríamos otras cosas, hermanos, materiales, salud, posiciones en el trabajo, etcétera. Pero quizás a lo mejor muy pocos dirían, como dijo Eliseo, dame una doble porción de tu espíritu. Una vida, hermanos, guiada por el Espíritu Santo es una vida que honra a Dios. Y asimismo una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que honra a Dios. Que nuestros planes, nuestras metas, hermanos, sean guiadas por el Espíritu Santo. El Señor dejó al Espíritu Santo. Él dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor dice, ustedes cuando reciban el Espíritu Santo me serán testigos en Judea, en toda Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos, en la vida de la iglesia es la que impulsa a los cristianos. El Espíritu Santo en la vida de la iglesia es la que nos mueve a hacer las cosas que Dios quiere, a cumplir su voluntad. Pero necesitamos pedir de su Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos rogar a Dios, hermanos, que derrame de su Espíritu todos los días en nuestra vida, para que las cosas que hacemos, hermanos, tengan fruto. De antemano, si nosotros hacemos cosas, pero no son guiadas por el Espíritu Santo, entonces no tiene ningún impacto en la sociedad. Debemos dejar que el Espíritu Santo se mueva en los corazones de nosotros. Como decíamos en la mañana, hermanos, si hay un sentir en nuestro corazón, si el Espíritu te está moviendo a hacer algo, a ayudar, a servir, a proclamar, a hablar de su nombre, a anunciar el Evangelio, tienes que hacerlo.
porque de antemano no te lo está encomendando un ser humano, es el Espíritu Santo el que te está moviendo. Pero si usted no cree en el Espíritu Santo, si a usted le da miedo pedir el Espíritu Santo, porque le van a decir, ay hermano, sonó pentecostal. No, hermano, no es que sonemos pentecostales, ni que nos estemos desviando absolutamente de nada. Cristo lo dijo, hermanos, en su palabra, Él los guiará a toda verdad. Tantas cosas que hacemos en la iglesia, hermanos, que a veces no son guiadas por el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjese lo que dice este pasaje, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo aquel que es guiado por su Espíritu es porque es un hijo de Dios. Cuando nosotros somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, se nota, hermanos, porque estamos haciendo su voluntad. Somos una iglesia, hermanos, que no consiente el pecado. Somos una iglesia que no consiente el pecado. Hablamos del pecado, predicamos del pecado, pero también hablamos de las consecuencias del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que, hermanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna para con Cristo Jesús. Somos una iglesia, hermanos, que es guiada por el Espíritu Santo porque hablamos del pecado. Claro que sí, hermanos. Hablamos de las consecuencias del pecado. Hablamos de las consecuencias de vivir en el pecado, de andar conforme a la carne. Dijo Pablo, el que anda en la carne piensa en cosas de la carne, mas el que anda en el Espíritu piensa en cosas del Espíritu. Claro que hablamos del pecado, pero también hablamos del perdón de Dios. Una iglesia que no habla del pecado, que consiente el pecado, que apapacha el pecado, que se calla de hablar del pecado y les dice a los hermanos, no se preocupen, hermanos, con que usted venga con eso, ponga su diezmo y no pasa nada. Entonces no es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, porque una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos de pecado, hermanos. Cuando uno va a predicar el evangelio, no es que uno vaya a convencer al hermano de que está en pecado. Es el Espíritu Santo el que lo convencerá de que está mal, de que su camino está chueco y que de no ser que Cristo entre en su corazón, está destinado a un infierno, hermanos. No hay otra salida, hermanos, no hay purgatorio. Una iglesia que no está guiada por el Espíritu Santo nunca hablará del pecado ni de lo que está mal. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tantos hombres que se paran a predicar en las televisiones, hermanos, y solo hablan de dinero, de cosas materiales, de tu prosperidad, de tu bienestar. Hermanos, no estamos aquí, hermanos, por eso. No se trata de nosotros, a lo que quiero darles a entender. No se trata del egocentrismo del cristiano. Esos son cristianos egocéntricos que solo piensan en su bienestar. Y no que quiera decirle yo que quiero que usted esté mal. No, claro que no. Sino que no es lo principal en la vida del cristiano. Lo primero es ser guiado por su espíritu. Entender que si no vivimos conforme a su espíritu, entonces, hermanos, no hay salvación. Yo sé que a lo mejor, pudiese incomodar lo que le digo. Pero si no lo hablo, hermanos, si no lo digo, entonces Dios me juzgará a mí.
Siempre he dicho, hermanos, que los que predican tienen dos alternativas. Una, la primera es hablar aquello que Dios no puso en tu corazón. Y lo segundo, hermanos, es no hablar aquello que Dios puso en tu corazón. Tienes que decirlo, hermano. Si estamos en pecado, tenemos que salir de ahí, hermanos. Dejemos que Cristo quite las cadenas de nuestro pecado. Dejemos que Él cambie nuestro corazón. Nuestro egoísmo muchas veces, hermanos. Debemos ser una iglesia guiada por su Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo también muchas veces nos impedirá hacer algo, hermanos, como lo hizo con Pablo en aquel viaje misionero. Dice la palabra en Hechos 16:6 que el Espíritu le prohibió llegar a Asia, pero después le dijo el Espíritu que fuera a Macedonia. Y esto es lo que pasa con la iglesia, hermanos. Es un ejemplo, es una analogía. Cuando nosotros somos la iglesia, una iglesia guiada por su Santo Espíritu, entenderemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero si no somos guiados por su Espíritu, hermanos, entonces no estamos entendiendo el camino, no entenderemos el camino. Y el punto número 3 es que debemos ser una iglesia cristocéntrica. Vaya conmigo a Hebreos 12. ¿Qué significa ser una iglesia cristocéntrica? Ya vimos que debemos ser una iglesia basada en la Biblia. Ya vimos que debemos ser una iglesia guiada por su Espíritu Santo. Pero para lograr un orden en la iglesia, debemos ser una iglesia cristocéntrica. Dentro de algunas definiciones, una persona cristocéntrica es el que tiene a Cristo como su centro, en el entendido de que de Él depende el cristiano y alrededor de Él giran todas sus esperanzas y su voluntad. Esa es una vida cristocéntrica y esa es una iglesia cristocéntrica. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién, hermanos. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa ser una iglesia cristocéntrica? Pudiese decirle de primera instancia que es una iglesia que tiene obviamente a Cristo en el centro de todo lo que hace. No se trata nada más de algunas cosas, hermanos. Se trata de tener a Cristo en todo lo que hacemos. Si tú quieres, o a lo mejor te has preguntado por qué las cosas no funcionan en tu vida. ¿Por qué a veces las cosas nos salen mal, hermanos? ¿Por qué a veces no prosperamos? ¿Por qué a veces no tenemos paz en el corazón? ¿Por qué seguimos arrastrando muchas cosas del pasado? Sencillamente es porque no tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida. Lo recibimos solamente o nos bautizamos solamente porque sabíamos que era un requisito para entrar al reino. ¿Cuántos cristianos no hay así, hermanos, que solamente se bautizan porque saben que si no se bautizan y si no se arrepienten, no entrarán al reino? Pero ¿cuántos cristianos de esos, pregunto yo, son cristianos cristocéntricos? Que tienen a Cristo en todo lo que hacen, en todo lo que emprenden, en todo lo que se proponen, en sus metas, en todo, hermanos. Él es la plenitud de todo, dice Pablo. Pero si Cristo no es el centro de nuestra vida, si Cristo no es el centro de nuestra iglesia, vamos sin rumbo, hermano.
vamos sin rumbo. Que las cosas que nosotros hagamos sea Cristo el centro de todo lo que hacemos. Cuando nosotros predicamos, hermanos, pueden surgir, hermanos, dos cosas. Una es que yo me ponga en el centro de la predicación y usted ponga su mirada en mí o en lo que yo he hecho. Y la otra, hermanos, que es la correcta, es que yo ponga a Cristo en el centro de la predicación para que su fe, para que su mirada no esté puesta en mí, esté puesta en Cristo. Esto es lo que pasó con esta iglesia, hermanos. Estaban desviando su mirada de Cristo. Estaban poniendo sus ojos en alguien más. Y ese es el riesgo del predicador, hermanos. El riesgo del predicador es que usted ponga su mirada en mí. Yo no quiero hablar de mí. Yo no quiero que usted se enamore de mí. Yo no quiero gustarle a usted, hermanos. No es la intención. De verdad, hermanos, se los digo con todo el corazón. No quiero caerle bien. Si yo quisiera caerle bien, estuviera en la iglesia de Cash Luna o del apóstol Guillermo Maldonado. Porque ellos quieren caerle bien a la gente. ¿Y saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacen para tener una iglesia llena? No confrontan el pecado ni hablan de la verdad. Dile a alguien que está bien y todos los sábados o domingos vendrá a la iglesia y pondrá diezmo. Porque sus vidas no son cristocéntricas, sus mega iglesias no son cristocéntricas, sus iglesias dependen de ellos porque la gente los sigue a ellos, hermanos. Yo un día me iré, hermanos, o a lo mejor un día ya no estaré. Yo no quiero que ponga su mirada ni en un pastor ni en un predicador. Ponga, por favor, su mirada en Cristo. Póngalo porque Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Él le dará la salvación, yo no, hermano. Discúlpeme si en verdad no le caigo bien. Discúlpeme si no endulzo su oído. Lo que quiero es que usted se salve de verdad. Quiero que vaya por el camino correcto. Esa es la primera encomienda del predicador. Guiar hacia la persona, hacia Dios, hermanos. No guiarla hacia mí. Yo he estado en iglesias, hermanos, donde de verdad, hermanos, me han dicho muchos hermanos: hermano, a mí no me gusta cómo usted habla. Así nací con esa voz, hermanos. Hermanos, no quiero en verdad, no quiero que su mirada esté en alguien humano. En el momento en que nosotros hablamos de nosotros, es donde quitamos a Cristo del centro. ¿Estamos ahí? Otra analogía: si yo me parase a hablar solamente de mí, estoy quitando a Cristo del centro de la iglesia. Si yo hago las cosas en la iglesia para que usted me vea a mí, estoy quitando a Cristo del centro de la iglesia. No se trata de nosotros, hermanos. Somos imperfectos, soy un ser humano. Por favor, créalo, no soy un robot. Soy un ser humano y un día a lo mejor, Dios no quiera, me caeré, hermanos, me equivocaré. Y si usted puso su mirada en mí, usted también caerá y su fe se desviará y será vano todo lo que haya hecho. Ponga, por favor, su mirada en Cristo. El predicador debe presentar a Cristo vivo, debe presentar a Cristo muerto, debe presentar a Cristo crucificado, debe presentar a Cristo resucitado y debe presentar a Cristo a la diestra de Dios. El predicador debe exaltar las grandezas de Dios, debe proclamar las obras de Dios, no mis obras. Por favor, hermanos, no mis obras, no lo que yo he hecho, no lo que yo he dado, no lo que yo he ayudado. Eso es vano, hermanos, eso Dios lo sabe. Quiero que usted crea en las grandezas de Dios, quiero que vea las obras que Dios hace en su vida. El predicador, hermanos, es aquel que pone a Jesús en el lugar más alto para que la gente ponga su mirada en Él.
Es llevar al pecador a un encuentro con Cristo. Es llevar al pecador a un arrepentimiento. Es que comprendamos de verdad, hermanos, que no tenemos nada si Cristo se va de nuestra vida, se va de la iglesia. Vano es lo que hagamos si Cristo no es el centro de nuestra iglesia. Es vano, hermanos, todo lo que hagamos si Él no está en medio de nuestro pueblo, de su pueblo. Y el error de nosotros los predicadores es quitar a Cristo del centro para caerle bien a los hermanos. Ese no es el propósito, hermanos. Triste, hermanos, es ver véalo mejor conmigo en la Biblia. Ya no lo voy a decir yo. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Fíjese lo que dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Estos son los cristianos de hoy. Los que solo van a la iglesia porque les dicen que están bien. Porque les dicen que según lo que pongas es lo que Dios te dará. Tantos predicadores con tanta gente en las iglesias, perdidos, hermanos. Hombres vanos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, que solo piensan en su imagen, porque creen que en base a la imagen de la persona que está hablando, la gente se va a convertir. Les repito, no se trata del que está aquí enfrente, hermanos. Se trata de su palabra. Llegará el momento, dice Pablo, que muchos tendrán comezón nada más. Traducido es curiosidad. Quedarán que les endulcen el oído. Ese no es el trabajo de nosotros. Una predicación cristocéntrica es una predicación que reprende, exhorta y anima. Es una predicación que pone a Cristo por sobre todas las cosas y exalta las grandezas de Dios. Él es, hermanos, el que nos da todo. Por Él estamos aquí. Si no, hermanos, como dice el canto, seríamos como ese pájaro herido que se muere en el suelo, si no fuera por su gracia y por su amor. Una iglesia en orden es una iglesia basada en la Biblia, que predica lo que está en la Biblia y no fábulas, como dice Pablo. No del que Dios a mí me dio o me dijo otra cosa. Eso no, hermanos, no es real. Tenga cuidado de lo que escucha. Una iglesia ordenada es una iglesia guiada por su Espíritu Santo. Si no dejamos que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, entonces no hay guianza y entonces no hay rumbo. Si queremos que las cosas funcionen en la iglesia, si usted quiere que las cosas le salgan bien, entonces debemos poner a Cristo como tercer punto en el centro de nuestra vida. Dejar que Él se glorifique en su iglesia. Dejar que la gente le conozca verdaderamente como Él es.
presentar a Cristo, hermanos. ¿Y sabe por qué? Véalo conmigo en Primera de Timoteo, ahí dele vuelta unas hojitas más. Y con esto voy cerrando. Si gusta ponerse de pie, por favor, póngase de pie para leerlo. No lograremos, hermanos, ser una iglesia ordenada o una iglesia en orden si primero no aplicamos estos tres conceptos. Cristo viene por una iglesia, como dice su palabra, una iglesia pura y sin mancha. No viene por la iglesia que tenga más mini split. No viene por la iglesia que tenga más bancas o las mejores bancas. No viene por la iglesia con los mejores músicos. No viene por la iglesia con los mejores predicadores y estudiados. No viene por la iglesia que diezma más. No viene por la iglesia que tiene soporte económico para hacer las cosas. Cristo no viene por esa iglesia, hermanos. Cristo viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, hermanos. Una iglesia que viva en santidad, en apego a la verdad. Una iglesia que busque su camino, que día con día busque su rostro. No lograremos ser una iglesia ordenada si primero no somos cristocéntricos. Y dice su palabra en Primera de Timoteo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, versículo 5. ¿Sí lo tienen, hermanos, ahí? ¿Por qué Cristo tiene que ser el centro de todo? A lo mejor esa es la duda final. ¿Por qué? ¿Por qué no yo? Bueno, aquí está la respuesta. Porque léalo conmigo, vamos a leerlo juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay nadie más, hermanos. No, por favor, de verdad, hermanos, no se crea lo que usted ve en la tele a veces. No crea que nosotros no somos una iglesia próspera por el número de hermanos que estamos aquí reunidos. Había un pastor que decía: prefiero 3 pelones que 10 despeinados. ¿Qué es mejor? ¿La calidad del cristiano o la cantidad de cristianos? Los que trabajan en fábrica dirán la respuesta. Es el cristiano formado, hermanos, a la imagen de Cristo. No se trata del pastor, no se trata del copastor, no se trata de mí, hermanos. Si algún día usted lo invitan a otra iglesia o decide irse a otra iglesia, ojalá y no, y en esa iglesia solo hablan de ellos mismos, entonces no son una iglesia cristocéntrica. Salga de ahí corriendo, sálgase, agarre el taxi más cercano, el primero que se encuentre, y vuelva a la iglesia donde predicamos a Cristo y a este crucificado, hermanos, dijo Pablo. Nuestra tarea es presentar a Cristo al mundo, que el mundo conozca de Él, que se enamore de Él y que tenga una relación con Él. No nos salvan los sábados que vengamos, no nos salva ninguna otra cosa más que una relación íntima con Dios, hermanos. Por favor, hermano, no siga fábulas, no se crea de otras cosas. Y si usted se ha alejado de Cristo, si usted ha quitado a Cristo del centro de su corazón y de su familia, de su matrimonio, de lo que sea, hermanos, que emprenda, hoy es el día para que remedie eso, hermanos. Porque ¿sabe qué? Él quiere ser el centro de su corazón. A pesar de lo que usted y yo hayamos hecho, a pesar de que a lo mejor le hayamos dejado a un lado. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Se acuerdan cuando se bautizaron, hermanos? ¿Se acuerdan cuando bajamos a las aguas del bautismo y entre lágrimas, quizás entre oraciones
que se confundían nuestras palabras, dijimos: Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, tómame, guía mi camino, perdona mis pecados. ¿Se acuerdan cuando se bautizaron, hermanos? Es tiempo de volver a ese bautismo. Es tiempo de que como iglesia pongamos a Cristo en el centro, que su nombre sea exaltado, hermanos, que su nombre sea glorificado, que Él reine en la iglesia, que Él reine en nuestro corazón. Si te has apartado del Señor, hoy es el día, hermano, no mañana, para que cambies el rumbo de tu vida. Si por alguna razón dejaste a Dios, hermano, dejaste de congregarte, de leer su palabra, de seguir las enseñanzas del Señor, es tiempo de que vuelvas a sus brazos. Él no es un Dios que te aleja. Cercano, dice el Señor, estoy de vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes, dice Jeremías. Él quiere acercarse a nosotros, hermano. Él no quiere que estés fuera de su redil, pero es importante ponerlo en el centro de todo lo que hagas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nunca voy a olvidar, hermanos, que Dios, por una u otra razón, hermanos, siempre nos llama de alguna manera. Siempre busca atraer nuestra atención. Pero cuidado, hermano. Ten cuidado que el tiempo no pase. Por ahí dicen que los tiempos son malos y serán peores. Si Cristo no está en nuestra vida, hermanos, lamento decirte con profunda tristeza que sencillamente no tenemos nada. ¿Quieren orar conmigo? ¿Orar conmigo, hermanos? Haz una oración ahí en tu lugar. Cierra tus ojos conmigo y dile al Señor si te has alejado de Él. Si a lo mejor por alguna razón, por trabajo, por decisión propia, quizás porque creamos que no lo necesitamos, has dejado al Señor o te has desviado del camino. Si por alguna razón nosotros hemos abandonado su verdad y todo lo que hacemos, hermanos, ya no lo incluimos al Señor, entonces es tiempo de que volvamos a su camino. Él hoy te llama, Él hoy te espera, Él está con los brazos abiertos. Si tú le hablas, Él te escuchará. Si tú lloras, Él secará tus lágrimas. Si tú le buscas, lo encontrarás. Pero es necesario que lo hagas de corazón. Padre bendito, hoy estamos delante de ti, Señor, porque creemos que tu palabra es verdad. Quizás hay muchas cosas que sacudan nuestro corazón. Hay cosas que incomodan el alma, pero sabemos que son necesarias. Hoy en esta tarde, Señor, muchos de nosotros recordamos aquel momento en el que te entregamos nuestra vida, pero quizás por las circunstancias de la vida, por decisiones erróneas, abandonamos a lo mejor tu camino. De lo que estoy seguro, Señor, es que sabemos que sin ti no somos nada, que sin ti no tenemos nada, Señor, que sin ti nuestra vida está vacía. Independientemente de lujos o posesiones, sin ti nuestra vida no tiene valor, Señor.
Hoy te pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo y a través de sus méritos sagrados, que vengas al corazón de cada uno de nosotros, que abraces a aquel hermano que en este momento está orando hacia ti, Señor, que escuches sus ruegos, Señor, y perdones también nuestros pecados. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Perdona, Señor, el habernos a lo mejor equivocado por consejos o malas prácticas. Sana nuestra vida, Señor. Queremos que tu Hijo sea el centro de nuestro corazón. Queremos que tu Hijo sea el centro de esta iglesia, Señor, que te ama. Esta iglesia que conoce tu verdad, Señor. Esta iglesia, Señor, que necesita de tu Espíritu Santo. Esta iglesia, Señor, que te busca. Hay mucha necesidad en el mundo, Señor, pero requerimos la guianza de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos que nos escuches esta tarde. Sé que muchos a lo mejor de nosotros en algún momento hemos renegado de ti. A lo mejor hemos dejado de congregarnos. A lo mejor ponemos el trabajo primero que a ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Padre. Ayúdanos, Señor. Hoy te pido que derrames una doble unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que están aquí presentes. Y que aquel que alguna vez se alejó de ti, Señor, hoy lo recibas en tus brazos y le muestres tu amor una vez más. Pues todo te lo pedimos en ese nombre precioso, en ese nombre glorioso de Cristo Jesús, quien para Él y para ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Vamos a recibir a nuestro hermano. Adelante.